En el Departamento de Geología de la Universidad de Jaén tenemos una experiencia de hace muchos años en el estudio de materiales de construcción de los edificios históricos. Se cuenta con el equipamiento suficiente como un difractómetro a rayos X que pertenece a la universidad, se cuentan con microscopios petrográficos y también podemos contar con un microscopio electrónico de barrido. Esto no sería suficiente. A esto añadimos un potencial humano que permite tanto la adecuada preparación de las muestras, que no es fácil, como la interpretación de los resultados que hemos obtenido de las mismas. Las piezas de REMAI que se están analizando son todas ellas, en este laboratorio, son todas ellas muestras de yeserías y han sido elegidas en combinación con los responsables de los museos por su especial interés. Hay piezas de muy distinta cronología y procedencia, desde el siglo IX hasta otras que pudieran ser modernas, pero que aportan muchos datos en la evolución de las técnicas de ejecución y también de las técnicas de policromía. Por ello se han encontrado grandes diferencias entre ellas, diferencias en cuanto a procedimiento, diferencias en cuanto a origen y diferencias en cuanto a materiales empleados. Se han utilizado tres técnicas fundamentalmente. Se podrían haber elegido también otras de tipo químico, sin embargo se ha considerado mejor, para este caso, para los mejores resultados, utilizar solamente las técnicas de tipo mineralógico y petrográfico. En primer lugar, se ha utilizado la difracción de rayos X. La difracción de rayos X es una técnica que se utiliza sobre muestra molida. Tiene el pequeño inconveniente de que se necesita una cierta cantidad de muestra, lo cual no es muy fácil de obtener en todas las yeserías. ¿Qué nos da como resultado? Nos da números, nos da la proporción de cada uno de los minerales que componen la muestra. A través de esto se han conseguido hacer similitudes y diferencias entre algunas de las muestras que tenemos. Particularmente se caracterizan bien las que son de la Alhambra y son bastante diferentes las que proceden de Turquía, las que proceden de Argelia. O sea, se muestran bastante bien las diferencias. Lo inconveniente que tiene esta técnica es que no nos da morfologías, no nos da imágenes. Las imágenes las obtenemos mediante microscopía petrográfica, que es algo que se puede utilizar desde el despacho, de manera que es lo primero que normalmente se le hace a cada una de las muestras. Se hace sobre muestras preparadas mediante la técnica de las láminas delgadas o delgado pulidas. Con ellas obtenemos imágenes, pero no es como una microscopía convencional la que se utiliza en biología, sino que además la microscopía petrográfica, que utiliza luz polarizada, permite acercarnos a la composición de cada uno de los granos de la muestra. Por último, se ha utilizado también la microscopía electrónica de barrido. La microscopía electrónica de barrido no es una técnica que puede ser utilizada desde el despacho. Necesita un aparato bastante específico que solamente está en los servicios técnicos o centros de instrumentación científica de las universidades. Se requiere también una preparación algo más compleja, porque la lámina delgada debe ser metalizada para hacerla conductora. ¿Qué nos da? Aparte de darnos una imagen además a mayor resolución de la que obtenemos mediante microscopía petrográfica, nos puede dar un microanálisis químico de cada uno de los granos que componen la muestra. La integración de estas tres técnicas nos ha permitido conocer mejor cada una de las muestras y, al igual que habíamos dicho para la difracción de rayos X, establecer similitudes, establecer diferencias e incluso identificar determinado tipo de compuestos y determinado tipo de pigmentos con una cronología. Los primeros resultados de la difracción de rayos X han sido mucho más prometedores de lo que esperábamos. En principio, un yeso está compuesto de yeso y no se esperaba mucho más. Sin embargo, la pequeña cantidad de impurezas que están presentes en los yesos ha permitido ya establecer diferencias. Así, por ejemplo, un yeso que procede de la Alhambra y que se sabe que se ha tomado in situ en la Alhambra, hemos conocido que es prácticamente idéntico a otra muestra de yeso de talla que está en el Museo Victorian and Albert.
Entonces es prácticamente idéntico, con lo cual, por ejemplo, autentificaría esa pieza descontextualizada. También, otra cosa que hemos visto, determinadas piezas procedentes de Argelia son completamente diferentes a yeserías de otras procedencias, por ejemplo, en textura, no tanto en composición como en textura. Tiene una textura, un tamaño de grano completamente diferente al que hemos visto en el Albaicín, al que hemos visto en la Alhambra, al que hemos visto también en piezas procedentes de Turquía. El tamaño de grano también está dando información que señalan procedencias diversas, que significan tecnologías de ejecución diversas. Otro aspecto importante son los pigmentos. Los pigmentos se sabe que son un tema controvertido en la Alhambra porque no siempre lo que está es original o es original nazarí o de qué época procede. Se están estableciendo bastante bien cuáles son los pigmentos que estaban presentes en la paleta nazarí. Por ejemplo, el azul siempre o casi siempre es azurita o malaquita. Sin embargo, el azul posterior es lapislázuli. Entonces, eso es algo que está marcando completamente las diferencias. El rojo, también el rojo nazarí, siempre es cinabrio. Mientras que podemos encontrar otros tipos de rojo, también cinabrio, pero podemos encontrar otros tipos de rojo en redecoraciones posteriores. La capa de preparación nazarí es siempre la misma. Es una capa de yeso compuesta casi exclusivamente por yeso, con una textura difícil de igualar, incluso con nuestros métodos, seguramente porque desconocemos la técnica. Ese tipo de capa de preparación a la pintura nazarí no se encuentra prácticamente en casi ningún otro lugar. Sin embargo, ha aparecido en muestras de distinta procedencia, ha aparecido en algunas muestras de procedencia de Oriente Medio de las que están en el Louvre. Capas bastante similares a la capa blanca. El oro, supongo que por connotaciones históricas o por su belleza, es un tema algo controvertido en las yeserías nazaríes y posteriores. Estudios anteriores de yeserías nazaríes han demostrado que algunas de las cursivas, de las letras que aparecen de la epigrafía, estaban doradas con oro fino, con oro auténtico. Sin embargo, una pieza analizada en este trabajo, que me cuentan los responsables que es auténtica, aparece dorada con estaño y una capa superficial seguramente de naturaleza orgánica. De manera que también, al parecer, en época nazarí se utilizaban oro falso. El oro que aparece en unas yeserías bastante posteriores, que sabemos que no son originales, está compuesto por pigmentos de plomo, que dan esa impresión dorada, pero que distan bastante de lo que es la capa metálica que encontramos en las yeserías nazaríes. Esta es una punta de flecha, es una amacla natural que aparece. Se trata de dos cristales que se relacionan mediante un elemento de cristalografía. Es muy típico del yeso natural. Curiosamente, esto que vemos de una forma macroscópica lo hemos encontrado también en las láminas delgadas. Podemos ver una imagen completamente similar a esta, por supuesto de menor tamaño, y lo hemos encontrado únicamente en la yesería de Argelia.